Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hoy tengo la bendición de poder compartir una vez más y traigo un tema muy interesante que le he puesto como título Santifícate para Cristo. Quiero que me acompañen a la carta de Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Y dice así en el nombre del Señor, si alguien lo tiene. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, quien levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vemos aquí en este pasaje de Primera de Corintios 6:12, encontramos algunas razones por la cual debemos santificar nuestro cuerpo. Y hay varias razones que podríamos considerar en este pasaje y que nos ayuda a entenderlo. Cuando Pablo le dice a los corintios que todo nos es lícito, está haciendo referencia a que la sociedad en la que ellos vivían tenían como naturales muchas prácticas pecaminosas. No importa lo que nuestra cultura acepte o impulse, lo que Dios ha llamado pecado es pecado. E incluso lo permitido puede no ser conveniente. Pero por otro lado hace una distinción entre la alimentación y la pureza sexual. El desenfreno sexual era una característica de la iglesia de Corintio, pero esto no podía ser entre los creyentes. Por lo cual, para esto, el apóstol les recuerda que una relación sexual es una unión muy profunda. Es una unión aprobada y bendecida por Dios exclusivamente dentro del matrimonio. Fuera de él es fornicación. Entonces, si nuestro cuerpo si entregamos nuestro cuerpo a una ramera, estamos afectando nuestra unión con el Señor. Y un paréntesis aquí, vemos que en aquellos días la prostitución era una práctica muy habitual. Entonces, antes de continuar, permítanme poner este tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor hablando en nuestras vidas. Padre, te agradezco, Señor, por esta oportunidad que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Hoy pongo mi vida en tus manos, Señor, y que seas tú hablando primeramente a mi vida, Señor, y a cada uno de los que van a escuchar este mensaje, Señor. Pon las palabras en mi boca, Señor, que no son mías, sino tuyas, Señor. Y que tu palabra, Señor, haga en cada vida y en cada corazón lo que tú deseas hacer. Muchas gracias, Padre, por esta bendición que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, te invito a que me acompañes a estudiar algunas de las razones por la cual santificar nuestro cuerpo para Dios. Una de las primeras razones por las cuales debemos santificar nuestro cuerpo es que tu cuerpo es para el Señor. Sí, nuestro cuerpo es para el Señor. En los tiempos de Corintios había un dicho posible de origen filosófico que exhortaba a las personas a complacer todos los deseos de su cuerpo y por ello citaba todas las cosas me son lícitas. El hedonismo era una forma
de pensamiento filosófico que afirmaba que el cuerpo era malo y el alma buena, y que todo lo que se hacía con el cuerpo no importaba, porque de todos modos el cuerpo era malo y el alma permanecía siendo buena. En este sentido, todas las cosas le eran lícitas, siempre y cuando era para satisfacer las necesidades del cuerpo como el sexo, aunque esto implicara acostarse con una ramera. Lo más seguro es que este pensamiento se había introducido en la iglesia de Corintio y bajo una mala percepción de la libertad en Cristo, algunos cristianos caían en el pecado de la fornicación bajo este dicho. Qué tremendo, ¿no? Todas las cosas me son lícitas. Pablo contradice este dicho con dos respuestas muy importantes. Una de las primeras dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas nos convienen. Es decir, que hemos sido llamados a libertad y no a libertinaje, libres del pecado por la gracia de Dios y no para seguir bajo la esclavitud del pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? También dice, todas las cosas no son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ya que obviamente no todas las cosas son malas, pero su exceso nos puede dañar. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este sentido debemos comprender que hemos sido llamados a una vida de libertad, libres de la esclavitud del pecado, pero no debemos de abusar, ¿sí? No debemos tener esta libertad como para poder hacer lo que nuestro cuerpo desee, ¿verdad? Porque aquí vemos que nuestro cuerpo es para el Señor, ¿sí? Entonces debemos vivir libres para servir a nuestro Dios, para consagrar este cuerpo que Dios nos ha dado, para santificarlo cada día para Él. Entonces, todo lo que nos convenga y que sea a beneficio para nuestra vida en Cristo es bueno, ¿sí? Pero no permitamos o abusemos de esa libertad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es para el Señor, por lo tanto debemos de cuidar, ¿sí?, cada una de las acciones que nosotros tomamos, ¿sí?, o que hacemos, ¿sí? Entonces, otra de las razones por las cuales debemos santificar nuestro cuerpo es porque nuestro cuerpo está unido a Cristo, ¿sí? Nuestro cuerpo está unido a Cristo porque la palabra de Dios nos dice que somos miembros de Cristo. Entonces, así como en el matrimonio dice que cuando se unen ya no son dos, sino solo uno, así somos con Cristo, ¿sí? Ya no somos nosotros uno, ya no somos dos, perdón, sino uno en Cristo. Por lo tanto, nuestro cuerpo está unido de esta misma manera a Cristo. Y por lo tanto, la fornicación contamina nuestro cuerpo. Entonces, no podemos nosotros permitir a nuestro cuerpo caer en este pecado tan grave, ¿verdad? Entonces, por el contrario del pensamiento del hedonismo que vimos anteriormente, que decía que solo el espíritu era bueno y el cuerpo malo, Pablo le dice a los corintios que tanto como el alma, el cuerpo es bueno, porque ambos Jesús los salvó y los restaurará en su segunda venida, ¿sí? En esta vida hay cosas perecederas como las viandas o las comidas, las cuales son para el estómago y el estómago es para la comida porque ambos corresponden entre sí. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Ambos son perecederos, pero el cuerpo no, por lo que al entregarlo a una ramera constituye un verdadero sacrilegio, ya que así como los alimentos son para el estómago y viceversa, así el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pero el cuerpo no es para la fornicación, ¿sí?, sino para el Señor, dice su palabra. El Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Este cuerpo que nosotros tenemos le pertenece a Dios, a tal punto que un día el Señor lo va a resucitar con su poder de en medio del polvo. Por tanto, no debe de ser deshonrado,
entregado a una ramera, ya que es un miembro de Cristo. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Aquí vemos cómo Pablo alude al ejemplo del matrimonio, que ya les mencionaba anteriormente, donde Dios hace de dos una sola carne. De tal forma que cuando venimos a Cristo, venimos a ser uno con Él. Y de igual forma, cuando alguien se une a una ramera, se hace una con ella. Y es participante de su inmundicia. Qué triste y qué terrible esto, hermano. Lo voy a volver a leer porque dice que Pablo alude al ejemplo del matrimonio, donde Dios hace de dos una sola carne, de tal forma que cuando venimos a Cristo, venimos a ser uno solo con Él. Y de igual forma, cuando alguien se une a una ramera, se hace una sola con ella y es participante de su inmundicia. Por lo cual el apóstol dice a los creyentes, a nosotros los creyentes, sí, y en aquel entonces pues a los de Corintio, que huyan de este terrible pecado que contamina el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué contamina el cuerpo? Porque lo contamina y nos hace que podamos perder nuestra salvación, ¿sí? Y podemos perder también nuestra santificación. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, Él nos anima a huir de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, dice la Escritura, mas el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Entonces, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible saber que el que fornica no nada más está cometiendo un pecado, sino también está pecando contra su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos que nuestro cuerpo está unido a Cristo. Y otra de las razones también por la que es importante santificar nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención porque a veces no tenemos como que muy presente esto, a veces se nos olvida, ¿verdad? Nuestro cuerpo es morada de Dios. En este cuerpo mora Dios. Este cuerpo que a lo mejor para algunos no pueda tener mucho valor, pero este cuerpo tuvo mucho valor, ¿sí? Porque fue comprado a precio de sangre, por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Por lo tanto, este cuerpo tiene un gran valor porque fue comprado por un alto precio. Por lo tanto, debemos cuidar este templo, este cuerpo que es morada de Dios. Pablo nos dice que debemos de huir de este pecado, ¿sí? Porque cualquier otro pecado es cometido fuera del cuerpo, hablando de la fornicación, ¿verdad? Pero en particular contamina el cuerpo que por Dios ha sido santificado y hecho templo y morada del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro, no es de nosotros? ¿Sí? Si ignoramos la palabra de Dios, lo que haremos será ahuyentar el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes conocen la palabra de Dios? Es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no conocemos la palabra de Dios, vamos a caer en esta tentación, en este pecado que la iglesia de Corintios estaba cayendo, ¿verdad? Porque estaban tal vez haciendo a un lado esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces debemos esforzarnos cada día por glorificar a Dios con nuestros cuerpos, ya que no nos pertenece, porque junto con nuestra alma y todo nuestro ser hemos sido comprados por un alto precio, ese precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, alma, espíritu ya le pertenecen a Dios y debemos ponerlo a servidumbre para honrar al que dio su vida
por nosotros en la cruz del Calvario, convirtiéndonos así en siervos de justicia y ya no somos esclavos del pecado. Al momento que Jesucristo viene, ¿sí? Y paga ese alto precio, ¿sí? Por nosotros ya no debemos de vivir en pecado, ya no debemos tener esa tendencia a pecar, ¿sí? Aunque nacemos con esa tendencia a pecar, pero sin embargo ya Cristo vino, ¿sí? En ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz para pagar por ese pecado, ¿sí? Para que hoy podamos tener esa libertad, ¿sí? Y podamos ser siervos de la justicia y no esclavos del pecado. Porque cuando eras esclavo del pecado, dice la palabra, eras libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, nuestro fin es la vida eterna, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a santificar nuestro cuerpo para Cristo? ¿O merece o vale la pena santificar nuestro cuerpo para Cristo? Claro que vale la pena. Nuestro cuerpo es para el Señor. Nuestro cuerpo está unido a Cristo. Y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo cual no podemos dejar de santificar nuestro cuerpo, dejar de apartarlo para el Señor. Es entonces que entendemos que ya no pertenecemos a uno mismo. Ya no puedo entregarme a mis impulsos de la carne como a lo mejor lo hacía antes, ¿sí? Cuando no conocía la palabra de Dios, cuando vivía en pecado, ¿sí? Cuando tal vez hacía cosas desagradables delante del Señor, ya no podemos vivir bajo lo que nuestra carne desee, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos compró, ¿sí? Y nuestro cuerpo ya no es nuestro, ya es templo de su Espíritu Santo. Entonces debemos aborrecer el pecado. Debemos aborrecer el pecado y luchar contra él, ¿sí? No por obligación, sino por amor al que dio su vida por nosotros, al que nos hizo suyo. Es el cimiento de una vida piadosa, honrar y glorificar a Dios por amor. Un amor que es respuesta a su amor redentor. Dice que cuando dos personas se unen forman una sola carne, pero en nuestra unión con Cristo somos un espíritu con Él. Estar unido a Cristo en cuerpo y que el Espíritu Santo more en nosotros son las razones más grandes y maravillosas para santificarnos. Aquí la pregunta que yo te hago es, ¿cómo vas a santificar tu cuerpo hoy? ¿Entiendes que ya no somos nuestros, sino que Él nos ha comprado con su sangre? ¿Por qué negarnos a santificar nuestro cuerpo para Dios? ¿Por qué no querer honrar con nuestro cuerpo a aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario por amor a nosotros? Aquel que no escatimó nada, se entregó todo por amor a nosotros, ¿sí? Entonces, yo quiero invitarte a que hoy examines cómo estás llevando tu vida en santificación a Dios. ¿Realmente estás viviendo en santidad para Dios? ¿Estás agradando a Dios con tu cuerpo? ¿Estás honrando a Dios con tu cuerpo? No deseo que respondas, pero sí deseo que medites, porque dice su palabra que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Hoy quiero invitarte que si tú deseas santificar tu cuerpo para el Señor, oremos juntos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú me has dado de poder compartir tu palabra, Señor.
traer, Señor, luz, Señor, porque tu palabra es luz, Señor. Hoy te ruego, Padre bendito, que seas tú, Señor, quien me ayude, Padre, cada día a santificar mi cuerpo para agradarte a ti, Señor, para honrarte a ti con mi vida, Señor, para darte lo mejor cada día, Señor, para cuidar, Señor, este cuerpo que es tu morada, Señor, que aquí moras tú, Señor. Y yo quiero también pedirte, Señor, si alguna persona, Señor, ha tomado la decisión hoy de querer santificar su cuerpo para ti, Señor, yo te pido que ahí donde estás, Señor, escuchando este mensaje, Señor, que seas tú, Padre, trayendo, Señor, esa revelación a sus vidas, Señor, hablando a su corazón a través de tu Espíritu Santo, Señor, y trayendo, Señor, esa convicción, Señor, y ese perdón, Señor, y sanando, Señor, todas sus heridas, Padre bendito, y trayéndolo nuevamente a ti, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, podemos santificarnos para ti, porque hoy podemos honrarte con nuestros cuerpos, Señor, porque hoy podemos, Señor, ser tu morada, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a todo aquel que esté escuchando este mensaje, Señor. Que traigas paz, que traigas sanidad, Señor, que traigas libertad, Señor, que traigas luz, Señor, a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias, Señor. Gracias por permitirme, Señor, poder servirte y honrarte con mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.